Imagina ver algo imposible. Algo que desafía toda lógica. Una luz extraña en el cielo. Un objeto que se mueve de forma inexplicable. Algo que sabes que no era normal. Decides contarlo. Hablas con amigos. Con investigadores. Tal vez incluso con la prensa. Pero días después, alguien toca tu puerta. No son policías. No son periodistas. Son hombres vestidos completamente de negro. Traje oscuro. Corbata. Rostros inexpresivos. Y vienen por una sola razón, que olvides lo que viste. Suena como una película. Pero lo inquietante es que esta historia existía mucho antes del cine. Y durante décadas, personas de distintos lugares del mundo aseguraron recibir las mismas visitas. Acompáñanos a descubrir uno de los misterios más extraños relacionados con ovnis y fenómenos inexplicables. Bienvenido, esto es Tiempo Infinito. La historia de los hombres de negro comenzó a tomar fuerza en los años 50. Pero algunas versiones aseguran que los relatos aparecieron incluso antes. Todo parecía seguir un patrón. Una persona observaba algo extraño. Un objeto imposible. Una luz anormal. Un supuesto ovni. Y poco después, ocurría algo todavía más raro. Recibían visitas. No eran personas normales. Los testigos describían individuos extraños. Vestidos completamente de negro. Siempre elegantes. Siempre serios. Siempre fuera de lugar. No sonaban como agentes normales. No actuaban como personas comunes. Muchos parecían no entender cosas básicas. Algunos preguntaban cómo usar objetos cotidianos. Otros actuaban como si estuvieran aprendiendo a comportarse como seres humanos. Y eso hizo surgir una pregunta inquietante. ¿Quiénes eran realmente? Porque las descripciones eran extrañamente similares. Piel demasiado pálida. Rostros sin expresión. Movimientos rígidos. Sonrisas incómodas. Miradas vacías. Y una forma de hablar que muchos describían como artificial. Como si repitieran frases memorizadas. Pero lo más aterrador eran sus advertencias. No amenazaban directamente. No gritaban. No levantaban la voz. Simplemente pedían algo. Que dejaras de hablar. Que olvidaras lo ocurrido. Que no siguieras investigando. Y eso nos lleva al caso más famoso de todos. En los años 50, cuando las historias sobre objetos extraños en el cielo comenzaban a expandirse por todo Estados Unidos, un hombre se obsesionó con encontrar respuestas. Su nombre era Albert Bender. Y sin saberlo, terminaría protagonizando uno de los casos más inquietantes relacionados con los llamados hombres de negro. Bender no era militar. No era científico. Ni trabajaba para el gobierno. Era simplemente un apasionado por los misterios. Especialmente por los reportes sobre ovnis. En aquella época, miles de personas aseguraban haber visto luces extrañas y objetos imposibles en el cielo. Y Albert quería entender qué estaba ocurriendo. Por eso creó una organización llamada International Flying Saucer Bureau. Su objetivo era reunir testimonios, investigar casos y conectar a personas interesadas en el fenómeno. La organización comenzó a crecer rápidamente. Cada vez más personas enviaban cartas, relatos, fotografías, experiencias difíciles de explicar. Y durante un tiempo, todo parecía normal. Hasta que Albert aseguró haber descubierto algo. Algo importante. Algo que, según él, cambiaba completamente la historia de los objetos voladores no identificados. Nunca explicó exactamente qué era. Pero personas cercanas a él afirmaron que parecía inquieto. Nervioso. Como si hubiera encontrado información que no debía conocer. Y entonces ocurrió algo extraño. Según el propio Bender, una noche sintió una presencia extraña en su habitación. No podía explicarlo. Pero tenía la sensación de que algo estaba mal. Días después, afirmó haber recibido una visita. 3 hombres vestidos completamente de negro aparecieron frente a él. Trajes oscuros. Sombreros. Rostros serios. Y una presencia que describió como profundamente perturbadora. No parecían personas comunes. No actuaban normalmente.
Y según Bender, su simple presencia generaba una sensación intensa de miedo. Lo inquietante es que afirmó que aquellos hombres parecían saber exactamente lo que él había descubierto. Como si ya lo hubieran estado observando. No hubo gritos. No hubo amenazas directas. Pero Bender aseguró que el mensaje era claro, debía dejar de investigar. Y poco tiempo después ocurrió algo inesperado. Albert cerró su organización. De un día para otro. Sin previo aviso. Miles de miembros quedaron sorprendidos. Nadie entendía qué había ocurrido. Pero lo más extraño fue la explicación que dio. Una frase que se volvería famosa durante décadas: he descubierto el secreto de los platillos voladores y deseo no haberlo hecho. Eso fue todo. No explicó más. No reveló detalles. No mostró pruebas. Y por supuesto, la historia explotó. Las teorías aparecieron rápidamente. Algunos pensaban que había sido amenazado por agentes secretos. Otros creían que el gobierno lo había obligado a guardar silencio. Y algunos fueron mucho más lejos. Creían que los visitantes no eran humanos. Que aquellos hombres vestidos de negro eran entidades relacionadas con los propios ovnis. Seres enviados para evitar que cierta información saliera a la luz. La historia se volvió aún más grande cuando otros investigadores comenzaron a recopilar testimonios parecidos. Personas que afirmaban haber recibido visitas similares. Siempre con los mismos elementos: trajes negros, actitud extraña, advertencias y un profundo sentimiento de miedo. Con el tiempo, Albert Bandler habló un poco más sobre lo ocurrido. Y sus declaraciones fueron todavía más extrañas. Afirmó que los hombres parecían casi sobrenaturales. Como si hubiera algo en ellos que no encajara. Eso hizo que muchos comenzaran a preguntarse qué ocurrió realmente aquella noche. Pero aquí aparece el otro lado de la historia. Porque muchos investigadores creen que todo tiene una explicación mucho más simple. Algunos piensan que Bender sufría un enorme estrés. Otros creen que mezcló experiencias personales, miedo y obsesión con el fenómeno ovni. Y también existe una posibilidad incómoda, que exagerara la historia. O incluso que la inventara. Porque nunca aparecieron pruebas definitivas. No hubo fotografías. No hubo grabaciones. No hubo evidencia física. Solo quedó su testimonio. Y una frase. Sin embargo, aunque la historia jamás fue comprobada, su impacto fue enorme. Porque el caso de Albert Bandler hizo algo inesperado. Creó una leyenda. Desde entonces, los hombres de negro comenzaron a aparecer en historias, libros y testimonios de todo el mundo. Y hasta hoy, siguen siendo uno de los misterios más inquietantes relacionados con fenómenos inexplicables. A veces, las historias más extrañas no vienen de investigadores paranormales. Ni de personas anónimas. Ni de supuestos testigos perdidos en lugares remotos. A veces, vienen de personas que todos conocemos. Personas famosas. Actores. Celebridades. Gente acostumbrada a las cámaras. Y eso es precisamente lo que vuelve inquietante esta historia. Porque involucra a un hombre que durante años mostró un profundo interés por los fenómenos inexplicables. Su nombre es Dan Aykroyd. Sí. El actor conocido por películas como Ghostbusters. Pero lo que muchos no saben es que fuera de Hollywood, Dan ha pasado gran parte de su vida fascinado por el mundo de los ovnis, lo paranormal y los misterios sin resolver. Y según él, un día vivió una experiencia que jamás olvidaría. Una experiencia relacionada con los misteriosos hombres de negro. Todo ocurrió mientras trabajaba en un proyecto relacionado con fenómenos paranormales y temas extraterrestres. Dan estaba participando en una producción enfocada en casos ovni. Nada extraño. Nada fuera de lo normal. Era un tema que le apasionaba. Había leído libros. Investigado casos. Escuchado testimonios. Pero lo que ocurrió ese día, según él, fue diferente. Mientras se encontraba en una zona de grabación, algo llamó su atención. Un hombre. Vestido completamente de negro. Traje oscuro. Aspecto impecable. Expresión seria. No parecía una persona fuera de lugar. Pero había algo extraño. Algo difícil de explicar. Dan aseguró que sintió una sensación inmediata.
Esa sensación incómoda que aparece cuando algo parece normal, pero tu mente insiste en decirte que no lo es. Miró al hombre durante unos segundos. Y entonces ocurrió algo aparentemente insignificante. Dan apartó la mirada. Solo por un momento. Un instante. Pero cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Así. Sin explicación. No caminó. No se alejó. No dobló una esquina. Simplemente, ya no estaba. Y el detalle importante es este, no era un lugar donde alguien pudiera desaparecer tan rápido. No había demasiados lugares para esconderse. No había tiempo suficiente. Y aún así, se había ido. Para muchas personas eso no significa nada. Tal vez simplemente se marchó. Tal vez Dan se distrajo. Tal vez recordó el evento de forma diferente años después. Y honestamente, esa explicación tiene sentido. Pero lo inquietante vino después. Porque según el relato, poco tiempo más tarde recibió una noticia inesperada. El proyecto paranormal en el que estaba trabajando fue cancelado repentinamente. Sin previo aviso. Sin explicación clara. Y esa coincidencia hizo que muchos comenzaran a conectar ambas cosas. ¿Había sido casualidad? ¿O había algo más? Con el paso del tiempo, Dan habló públicamente sobre lo ocurrido. Y dejó claro algo importante. No afirmó haber visto un extraterrestre. No dijo haber descubierto una conspiración. Solo contó algo extraño que no pudo explicar. Pero Internet hizo el resto. Las teorías comenzaron a aparecer. Algunos afirmaban que aquel hombre era un verdadero hombre de negro. Otros creían que fue una advertencia. Y algunos llevaron la historia todavía más lejos. Pensaban que alguien no quería que ciertos temas continuaran investigándose. Porque durante décadas, las historias sobre hombres de negro siguieron un patrón muy similar. Personas interesadas en ovnis. Testigos de fenómenos extraños. Investigadores. Y después, visitas. A veces amenazas. A veces advertencias. Y otras veces, presencias difíciles de explicar. Lo extraño del caso de Dan es precisamente eso. No hubo amenazas. No hubo conversaciones. No hubo persecuciones. Solo una mirada. Y una desaparición. Pero quizá eso es lo que hace que la historia resulte tan inquietante. Porque las cosas que más miedo generan, no siempre son las que entendemos. Son las que dejan preguntas. Porque si alguien desaparece frente a ti, tu mente busca una explicación. Tal vez giró una esquina. Tal vez no prestaste atención. Tal vez imaginaste parte del momento. Pero cuando la duda permanece, el misterio comienza. Y Dan Aykroyd no es una persona cualquiera. Durante años mostró interés genuino por fenómenos inexplicables. Escuchó cientos de historias. Leyó incontables testimonios. Y aún así, aseguró que esa experiencia le pareció extraña. Muy extraña. Por supuesto, existe una explicación racional. Siempre la hay. La memoria humana falla. Los recuerdos cambian. Las experiencias se reconstruyen con el tiempo. Y un momento breve puede parecer mucho más misterioso años después. Pero incluso con esa explicación, hay algo incómodo. Algo que sigue provocando la misma pregunta. Porque si un hombre vestido completamente de negro apareciera frente a ti, te observara durante unos segundos, y luego desapareciera sin dejar rastro, ¿realmente estarías seguro de lo que viste? Tal vez Dan solo vio a un desconocido. O tal vez, durante unos segundos, se cruzó con algo que nunca logró comprender. Tal vez los hombres de negro nunca existieron. Tal vez fueron solo rumores. Historias exageradas. Mitos modernos. Pero hay algo que sigue siendo inquietante. La cantidad de personas que aseguraron vivir experiencias parecidas. Porque incluso si cada historia fuera falsa, la pregunta continúa. ¿Por qué tantas personas contaron exactamente lo mismo? Tal vez nunca sabremos quiénes eran. Pero mientras existan testimonios imposibles, el misterio seguirá vivo. Y ahora la pregunta es para ti, si alguien vestido completamente de negro tocara tu puerta esta noche, ¿abrirías? Si te gustan estos misterios, suscríbete a Tiempo Infinito porque algunas visitas, tal vez nunca debieron ocurrir.